Vamos a empezar. Bueno, pues vamos a dar continuidad al Congreso con la ponencia de Vicente Garrido, que es profesor también de esta universidad, catedrático de Derecho Constitucional, y que además, como se ha dicho, es el presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta. Él va a hablarnos de un tema que nosotros abordaremos programáticamente en la segunda parte de la asignatura, que hace referencia a la libertad de expresión y todo el debate que se ha generado en torno a los contornos de la libertad de expresión y en particular también pues fenómenos que cada vez cobran más importancia, como es el tema del discurso del odio, que es uno de los elementos que no ampara la libertad de expresión. Yo creo que son debates muy actuales, que los veremos con casuísticas particulares, todo el tema de los raperos que incitan a la violencia, todo el tema de las condenas, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Estrasburgo recientemente a prácticas que previsiblemente no deberían estar amparadas por la libertad de expresión, pero sí que lo están a raíz de la doctrina del tribunal. Y yo creo que sobre todos esos debates, pues quien mejor nos puede ilustrar es Vicente, que es un experto en este tema, en tema de derechos y libertades fundamentales, y en particular nos va a hablar de la libertad de expresión, sus límites y desafíos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a mi compañero Mariano Vivancos, director de estas jornadas y además secretario general de la Fundación Profesor Manuel Broseta. Enhorabuena por la organización de este curso. Y yo voy a ser muy breve porque me he extendido en mi intervención primera en el acto inaugural y por lo tanto, pues como vamos mal de tiempo, pues no le quiero pisar el tiempo a los ponentes que van a intervenir después de mí. Y por lo tanto, yo simplemente quiero deciros respecto de las libertades públicas contra el extremismo y la radicalización violenta, y centrándome sobre todo en la libertad de expresión y en la libertad religiosa, que es como se anuncia mi conferencia, que pondré algunos casos prácticos, algunos hechos ocurridos para que veamos la importancia de estas libertades. Pero sí quiero deciros que estas libertades o derechos son derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, que, de acuerdo con lo que dicen los textos de las revoluciones liberales americana y francesa de finales del siglo XVIII, pues no son creados ni legislados, sino que son reconocidos y declarados. Y entre ellos, desde luego, la libertad de pensamiento, la libertad de expresar esos pensamientos e ideas propias, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, porque son libertades inherentes a la dignidad de cada uno. Nadie está obligado a ser libre, es que somos libres e iguales. Y por lo tanto, bueno, pues, este es el ambiente en el que nos movemos y nos debemos mover. Pero sí quiero deciros que no todo el mundo es libre, ni muchísimo menos, porque os diré que la cifra es escalofriante. Más de las 2/3 partes de los ciudadanos del mundo pues habitan en países en los que no disfrutan de lo que conocemos como derechos humanos y por tanto carecen de libertades públicas, y entre ellas carecen de la libertad de expresión y carecen de la libertad religiosa. Y este dato es realmente escalofriante, pero no por ello irreal. Aquello que nosotros consideramos como inherente a la dignidad humana, como inseparablemente unido a la condición de persona, como necesario para el desarrollo de la personalidad, es negado a millones de seres humanos. Hace un momento contaba la anécdota de Carlos Totorica, el alcalde de Ermua. Bueno, pues con el miedo no se puede ser libre. Cuando hay miedo no se puede ser libre. Y el terrorismo y la radicalización lo que produce es miedo. Y por lo tanto merma la libertad. Todo tipo de libertad, pero esencialmente la libertad de expresión y también la libertad religiosa, como ahora veremos en mayor medida, la libertad de expresión. Pero bueno, deciros que estas libertades, que están pues reiteradísimamente declaradas en textos
internacionales como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU o el Pacto de Derechos Políticos y Sociales o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues tienen el reflejo correspondiente en nuestra Constitución. El artículo 20 de nuestra Constitución es el que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y además se dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Pero también la Constitución establece, y esto es doctrina del Tribunal Constitucional, que no hay ningún derecho de carácter absoluto. Todos los derechos fundamentales proclamados en la Constitución, todos tienen algún tipo de límite, no son absolutos. El artículo 20 lo que dice es que estas libertades a las que he hecho referencia tienen su límite en el respeto a los demás derechos reconocidos en la propia Constitución, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y a la protección de la infancia. Bien, pues es que el ejercicio de estas libertades, ¿verdad?, pues entrañan una serie de deberes y responsabilidades y por lo tanto, de acuerdo con lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues pueden ser sometidos a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas en la ley. Pero bueno, la libertad de expresión ampara cualquier difusión de pensamientos, de ideas, de opiniones, donde en conferencias, en tertulias, en discursos de palabra, por escrito, tweets, chistes y otras manifestaciones de la democracia simbólica con mejor o peor o pésimo gusto muchas veces, ¿verdad? Ampara también la crítica humorística, ampara el sarcasmo, incluso la crítica, la sátira política, incluso también dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que a veces pues viene a amparar las expresiones que pueden ofender, herir o molestar, porque así lo exigen el pluralismo político, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin las cuales no hay sociedad democrática. Yo digo que sí, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muchas veces es excesivamente condescendiente a la hora de amparar a quienes invocan su libertad de expresión para decir o ofender a las personas con sus expresiones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos límites que tienen los derechos fundamentales y entre ellos la libertad de expresión. Y en cuanto a la libertad religiosa, pues también se proclama en la Constitución. Dice la Constitución en su artículo 16 que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que era necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Eso aparte de que, como sabéis, ninguna religión puede tener carácter estatal. España no es un país religioso como Estado. Hay libertad religiosa y lo único es que los poderes es un país aconfesional, que no laico. Cuando se dice España es un país laico, no, es aconfesional, que no profesa una determinada confesión religiosa, pero la propia Constitución dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Se reseña expresamente la Iglesia Católica porque es la mayoritaria en España, pero también hay relaciones evidentemente con las demás confesiones religiosas. Bien, he dicho que estos derechos tienen sus límites, y los límites de la libertad de expresión pues pasan por en rechazar
el insulto y las falsas imputaciones. Os podría poner montones de ejemplos de sentencias del Tribunal Constitucional que viene a decir que el insulto no está protegido por la libertad de expresión. El ejercicio de la libertad de expresión, también el derecho a la información, no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios, que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad. Está, por supuesto, limitado por el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Hay veces, pues también que pensábamos en España que pues no procedía considerar como libertad de expresión el quemar una foto de los reyes de España en su visita a un municipio catalán, ¿no? Bueno, pues fueron condenados aquellos que protagonizaron este hecho, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón diciendo que la quema de fotos no puede considerarse una manifestación del discurso del odio, como había asegurado nuestro Tribunal Constitucional. O el caso Otegi contra España sobre injurias al rey. El Otegi, este fenómeno que ahora nos presentan como hombre de paz y que es un sanguinario que han parado durante años a cientos de etarras, y ahora va de hombre de paz, sacando tajada para sus terroristas. Pues Otegi llamó al rey de España jefe de los torturadores, por lo que fue juzgado y condenado, y recurrió al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, no le dieron la razón, pero se fue a Estrasburgo, siempre tan condescendiente, y el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dijo que las palabras del condenado no suponían un atentado personal, gratuito, contra la persona del rey, ni cuestionaban su vida privada o su honor personal, y que únicamente se referían a la responsabilidad institucional del rey, con lo cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino de España para que absolviera al señor Otegi y además a que le indemnizara con 20.000 euros por daños morales y a pagar otros 3.000 por el coste del juicio. Bueno, esto es Estrasburgo. Había ahí en el tribunal que lo juzgó un compañero nuestro de Derecho Constitucional, muy progresista él. Bueno, y hay otros, el discurso del odio. El discurso del odio, ¿de qué os reís? De eso que has dicho. De eso que he dicho, pero no he dicho quién era. No, eso no he dicho, la verdad. Alguno lo puede saber, ¿eh? ¿Lo puede saber? Bueno, pues que se vaya al Tribunal de Estrasburgo y que lo vea. Bueno, pues la Constitución, se ha dicho, protege también a quienes la niegan. No obstante, no son admisibles las conductas que atacan frontalmente la dignidad humana, como la apología del terrorismo o el mensaje pronazi, que niegan la dignidad humana y que se sitúan por sí mismas fuera de la protección constitucional de la libre expresión. Hay una sentencia del año 91, la 214 del 91 del Tribunal Constitucional, que en el caso de Violeta Friedman, una sobreviviente del Holocausto, frente al nazi León Degrelle, que había escrito pues desgraciadas afirmaciones muy burlescas hacia los judíos, pues el Tribunal Constitucional dijo que era indudable que esas afirmaciones, esas dudas, esas opiniones acerca de la actuación de los nazis eran ofensivas al pueblo judío, y además este individuo pues manifestaba su deseo de que surgiera un nuevo Führer, un nuevo Hitler. Pues son unas manifestaciones que poseen una connotación racista y antisemita, que producen un impacto muy dañino, que vienen a constituir lo que es el discurso del odio, y por lo tanto pues se amparó a esta persona que presentó su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y esto es pues la condena del terrorismo y de todo lo que gira en su torno. Pues existe un tipo penal en el artículo 578 del Código Penal, que es el de apología del terrorismo. Aquellas actuaciones que justifiquen o que enaltezcan públicamente pues esas actuaciones de los terroristas o de quienes hayan participado
en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, pues serán castigados con la pena que establece este artículo 578, el enaltecimiento del terrorismo y el discurso del odio, límites clarísimos de lo que es la libertad de expresión. Y por ir acabando y pasarme a la religión, a la libertad religiosa, pues deciros que desgraciadamente pues leíamos yo hace poco tiempo una noticia: más de 7.000 cristianos asesinados por su religión en 2015. Y citaré dos casos, uno de mal gusto y el otro pues terrible. El de mal gusto es el caso de Willy Toledo, al que todos conocéis. Fue juzgado por ofensas a los sentimientos religiosos. ¿Verdad? Pues ¿qué es lo que dijo? Pues hizo unas declaraciones diciendo que se cagaba en Dios y en la Virgen. Bueno, le acusaba una asociación de abogados que le llevó a juicio y se le pedía pues 22 meses de multa. La magistrada reconoció que la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez utilizado por el acusado era evidente, pero insistía en que este estilo que caracteriza sus publicaciones no acredita que haya incurrido en un delito. Bueno, se le protegía mucho. A esta magistrada no le pasó nada. Si llega a condenarlo, ¡buah!, la hubieran montado. Entonces, como al final los magistrados también tienen miedo a la hora de dictar sus sentencias, pues prefirió absolverle que condenarle. En un mensaje dijo Willy: yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María. Bueno, pues esto a todas luces es innecesario, y es condenable, porque esto no es libertad de expresión. Esto llega a ser, pues yo veo las sonrisas que hacéis, os reís porque decís que animalada, ¿no? Pues que bestia que es. Bueno, pues estamos hablando hoy aquí de Willy Toledo, porque si no, Willy Toledo habría pasado a la historia, porque era un mal actor, nada más se le conoce una película bastante mala, y él pues necesitaba decir, que estoy aquí, si vosotros ahora empezáis a decir tonterías de este calibre, pues posiblemente os haréis famosos y a lo mejor acabáis en alguna tertulia televisiva, y os ligáis a un futbolista o a una modelo, o lo que sea, tal y cual, ganáis mucho dinero, deplorable. Bueno, pues esto lo hizo este individuo en apoyo de 3 mujeres que fueron encausadas por sacar en Sevilla una reproducción de plástico de una vagina de casi 2 metros, una actuación bautizada como la procesión del coño insumiso. ¿Os acordáis? Bueno, pues si no, meteros en internet y lo veréis. También riéndose de la religión, de las procesiones de las vírgenes, creo que fue en Sevilla, en Andalucía, pues se reían, y la procesión del coño insumiso. Bueno, pues yo como no tuvo bastante, pues luego también, con motivo del 12 de octubre, pues también hizo unas declaraciones, el fenómeno Willy Toledo, diciendo: me cago en el descubrimiento, me cago en los conquistadores codiciosos y asesinos, me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea. Nada que celebrar, mucho que defecar. Buenas noches. Muy bonito, muy famoso, no es delito, nada. Aquí todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, ofender, cagarse en... Bueno. Bien, y el otro caso que quiero contar, y con eso acabo, que es terrible y es tremendo, es el atentado contra el semanario Charlie Hebdo en París. Un semanario satírico que sufrió un tiroteo llevado a cabo el 7 de enero del 2015, cuando 2 hombres enmascarados, armados con fusiles de asalto y otras armas, entraron en las oficinas de dicho semanario y dispararon hasta 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otras 11, al grito de «Alá es grande» o «es más grande». Durante el ataque pues también mataron a un oficial de la Policía Nacional Francesa. Poco después
se identificaron los asaltantes como pertenecientes a Al-Qaeda de la península arábiga, que asumió la responsabilidad por el ataque. Otras 5 personas murieron y 11 resultaron heridas en los tiroteos relacionados posteriormente en Francia. Bien, pues este semanario, recordáis que pues utilizaba caricaturas de Mahoma, incluso pues en una portada sacó a un Mahoma desnudo, lo cual pues ofendió a los más radicales musulmanes, que dijeron que esto no se podía consentir. Bueno, este es el caso. La actuación de estos terroristas pues fue condenada por todo el mundo. Es verdad que se puede decir, hombre, se pasaron los del semanario, tampoco era necesario. Bueno, pues que la concepción que nosotros tenemos de la libertad de expresión es precisamente esa. Pues a lo mejor muchas veces hay algunas escenas o caricaturas que pueden ofender, que son innecesarias, pero que bueno, que las tenemos que soportar, pero desde la perspectiva de estos individuos pues no quisieron aguantar lo que estaba haciendo este semanario, y por lo tanto pues actuaron de la manera que lo hicieron. La verdad es que hubo muestras, el atentado fue condenado por toda la comunidad internacional, mostraron su repudio pues todas las autoridades del mundo, podemos decir, occidental. Incluso hubo algunas organizaciones musulmanas que también condenaron ello, lo cual pues esas muestras de apoyo no fueron bien acogidas en algunos países musulmanes, produciéndose disturbios, por ejemplo en Argelia, en Pakistán, en Níger, en Chechenia, etcétera, etcétera. Bien, pues esto es... voy a acabar ya porque hay una pregunta, pues adelante, estoy encantado de contestarla. Es que no entiendo por qué al hacer este que has dicho, que se cagaba en todo lo cagable, se le tiene que considerar un delito de odio, pero luego cuando has dicho lo del periódico de París, el Charlie Hebdo, que hizo esa publicación, dice, es que esto se pueden sentir ofendidos, pero algunos, ¿sabes? No te he entendido. El doble rasero un poco en relación al sentimiento religioso. No, bueno, pero a Willy Toledo lo que no le condenaron, ¿eh? No, ya, pero que por la forma en la que lo has dicho tú, Sí. y he entendido que a tu parecer eso sí que se tendría que haber condenado porque va en contra de... ¿Lo de Willy Toledo? Sí. Hombre, vamos a ver, lo de Willy Toledo, yo creo que... O sea, es que a mí me parece que es un señor simplemente enfadado por lo que sea y está despotricando como podría ser por cualquier otra cosa. Ya, pero vamos a ver, el despotrique se puede hacer de mucha manera, pero no hace falta ofender. No hace falta ofender. Y yo creo que empezar a decir me cago en la Virgen del Pilar, me cago en Dios, me cago... Ya, vamos a ver, una cosa es lo que oímos a veces, me cago en Dios, tal, una expresión que te sale. Pero otra cosa es ya el relato de tratar de ser ofensivo. ¿Para qué? Para hacerse famoso, para que la gente hable de él, para ver si alguien le contrata, para ver si alguien le llama para alguna tertulia y tal. Entonces no es necesario cagarse en esto, en lo otro. Te puedes cagar en quien sea, pero hombre, en Dios, en la Virgen, en todas estas cosas, pues yo personalmente creo que no es necesario. Y hombre, pues no creo que se quede solo en el mal gusto, ¿no? Creo que es algo más de mal gusto o mala educación, en mi opinión. Una cosa y hacer una caricatura burlesca de tu Dios simplemente para hacer gracia, eso sí que es más entendible, ¿no? O sea, es que a mí por lo que me es que no estoy entendiendo el razonamiento. No, el razonamiento no, para mí no es entendible. Yo he dicho para mí, pues hombre, que la publicación esta satírica, la de Charlie Hebdo, pues yo creo que también pues se pasaba, publicando Mahoma desnudo, pues esto a los musulmanes les iba a ofender. Es verdad que entra dentro de lo que se conoce como libertad de expresión, pero yo creo que tiene sus límites. La línea que separa el límite entre lo admisible y lo inadmisible no es una línea nítida,
Entonces hay que atender a cada caso concreto para resolver si se considera que ha habido una infracción de la libertad de expresión o no. Pero bueno, aquí cada uno puede tener la idea que quiera. Tú puedes considerar que está muy bien que Willy Toledo diga lo que diga o que el Charlie Hebdo publique fotos de Mahoma desnudo. No, bueno, digo que lo puedes pensar. A ver, es un debate que veremos con profundidad en el segundo semestre. Ahí nos encontramos no solo con el capítulo referido a la regulación de los derechos fundamentales en la Constitución, sino también a través de la tradición estatal de determinados países, qué tipo de ofensas están penalizadas por el Código Penal en cada uno de esos países. Y aquí en España ahora mismo está habiendo un debate muy interesante en torno a si ese marco que tenemos para garantizar penalmente determinadas conductas que se consideran tipos penales es un exceso o por el contrario se tiene que relajar. Lo vamos a ver ahora con debates que se están produciendo inmediatamente. La ley de memoria democrática, por ejemplo, criminaliza determinadas libertades de expresión en relación con el franquismo. La apología del franquismo la viene a introducir como un elemento nocivo para el sistema. Y por lo tanto, el hacer apología de esas ideas va a ser causa, no creo que de una relevancia penal, pero sí de una relevancia administrativa importante. Y por lo tanto, ese es un debate también que se abre en nuestro país y que va un poco en paralelo al tema de las ofensas de los credos religiosos, de la simbología. Un símbolo al final es algo que representa algo muy importante para muchas personas y por lo tanto ofender a esos símbolos en definitiva es una ofensa colectiva que bueno, que tenemos que sopesar si tiene que estar penada, si tiene que estar castigada administrativamente o por el contrario, bueno, ancha es Castilla y esto es la libertad. Pero claro, hay una doctrina de las libertades que afectan a la libertad de expresión, de pensamiento, ideológica, que en definitiva conceptualmente no amparan esa crítica. Desde luego lo que no justifica es la violencia como recurso o como respuesta a esa acción. El caso de Charlie Hebdo. Yo en el caso de Willy Toledo prefiero seguir a su Twitter, el Willy Toledo en la red, que me parece que lanza unos mensajes mucho más interesantes que el propio autor. Pero bueno, con independencia de eso, yo creo que al final este es un debate que está hoy, ¿no? Las letras de los raperos, el tema, por ejemplo, el caso Hassel, que también está un poco siendo debatido, generando un caldo de debate también intelectual en ese ámbito. Yo creo que hay muchas casuísticas que, lógicamente, al final tratarlas así de forma racheada, pues pueden sorprendernos, pero que genera un debate muy interesante respecto de los límites de la libertad de expresión. ¿Dónde está ese límite? Y ese límite a partir del cual esa conducta puede incluso ser penalizada en un sistema democrático. Por ejemplo, en Alemania no se puede, digamos, difundir el Mein Kampf. Es una lectura prohibida. Bueno, pues alguno pensará que eso atenta, por ejemplo, con la libertad de pensamiento o la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, pero es que hay que ver lo que hay detrás de ese pensamiento, de esa ideología y lo que ha generado. Por lo tanto, es un debate también que tiene mucho que ver con el ámbito cultural. Este debate se puede tener aquí de una forma mucho más abierta, incluso castigando, penalizando la idea religiosa, pero por ejemplo este debate no se puede dar en muchas sociedades musulmanas. No se puede dar porque la cultura es distinta y porque la regulación de este planteamiento es también distinto. Pero bueno, yo creo que al final lo que hace el profesor Garrido también es un poco incitaros a ese debate y ver, llevando también en algún caso al extremo. A mí me parece que hay cosas que se han dicho pues que son de mal gusto, pero cuando se le da una manifestación, esto es como el tema, por ejemplo, de las injurias y de las calumnias. Cuando al final se vierte una mentira sobre una persona, pero se le dan los medios para difundir esa idea en redes, en medios de comunicación público, el elemento adquiere
un distinto grado. Y aquí lo mismo, una cosa es que este señor, mal actor por cierto, lance una idea que podamos compartir o no y no nos guste y nos parezca de mal gusto, y otra que monte una procesión emulando un acto religioso con el ánimo también de ofender un poco a una confesión religiosa. Eso es distinto. Yo creo que estamos ante actuaciones de distinto grado y por lo tanto la respuesta del derecho tiene que ser también distinta, ¿no? Entonces, bueno, todos estos debates los vamos a ver en clase, lo vamos a trabajar en clase. Aquí estamos introduciendo cosas que no hemos visto desde el punto de vista teórico, pero yo creo que tienen mucho que ver precisamente con el tema del fomento de la convivencia, del tema de la radicalización y del discurso del odio, que son en definitiva males de las democracias occidentales y en nuestro caso también de la actual. Yo quiero agradecer al profesor Garrido su presencia hoy aquí. Además aprovecho para deciros que ha sido también el artífice del caso que vamos a utilizar en el taller de fuentes, que estamos un poco ahora introduciendo todo el tema del sistema de fuentes y que trabajaremos, y que precisamente también hace referencia a la primacía del derecho europeo, y tiene mucho que ver también con los valores, en este caso, de una constitución de un Estado miembro de la Unión, que precisamente está un poco en las antípodas de lo que estamos diciendo. Ahí sí que el sentimiento religioso y los valores religiosos se preservan también en el marco constitucional, y también eso puede generar o dar una visión que creo que también es interesante y que necesitamos abordar. Pues sí. Pues, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Nada, pues damos paso a la siguiente ponente.